Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, manejo de rabia en caninos y felinos. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar respondiendo la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la ve y se la escucha perfectamente. Vale, ya comparto la pantalla para iniciar la ponencia. Muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Como lo dijo mi compañera, el día de hoy, perdón, la noche de hoy vamos a explicar la parte del manejo en rabia en caninos y en felinos o en pequeñas especies. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados y lo mismo sus cámaras. Y pues al final les hago cualquier tipo de duda o inquietud que requieren de que no hayan entendido respecto a la ponencia. En la ponencia de hoy vamos a tocar 5 temas. El primer ítem va a ser el círculo de transmisión de la rabia. El segundo ítem va a ser la patogenia de esta enfermedad. El tercer ítem va a ser la prevención y control respecto a la rabia. El cuarto es manejo clínico en casos de rabia. El quinto va a ser el papel de la comunidad en prevención y control de la rabia, tanto en caninos como en felinos. Entonces, empecemos con la parte del circuito de la transmisión de la parte de la rabia. Entonces, antes de iniciar, la rabia, para recordarles, es una enfermedad zoonótica, la cual quiere decir que también nos va a afectar a la parte de nosotros los humanos y que por ende, pues, los portadores que son asintomáticos y que portan la enfermedad puede ser de naturaleza, ya sea en gestación o de pronto de transmisión vertical, ya que pues de pronto al momento de ellos nacer, si la madre tiene la enfermedad, ellos nacen la enfermedad respectiva y por ende pues son asintomáticos. Entonces, específicamente, ¿qué animales son los que tienen o que portan esta enfermedad? Que puede ser que a largo plazo esta sintomatología se convierta en algo patológico y por ende los pacientes puedan vivir menos o presentar alguna sintomatología y que por ende pues afecte más a la enfermedad común y por ende a la vida de ellos y a los demás. Entonces, en primera instancia, pues la rabia es una enfermedad aguda propia de animales de sangre caliente, contagiosa y fatal, que se caracteriza por signos específicamente neurológicos. Entonces, los portadores sanos, por así decirlo, o asintomáticos, van a ser el mapache, la parte de los zorrillos, zarigüeyas y la parte de los murciélagos. El más conocido y pues el que de pronto más abarca la enfermedad son los murciélagos, ya que son aves y por ende pues migran, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, por ende la enfermedad pues puede transportarse por este tipo de vector y puede pues llegar a infectar este cierto tipos de pacientes. Entonces, en específico pues a los caninos y felinos, a la parte de los simios o los monos, las cabras, las ovejas, los equinos y la parte del ser humano. Entonces, normalmente el virus presentamente
tiene este tipo eh, de gráfico para que ustedes me entiendan un poco mejor. Entonces, como tal, él va a tener una glicoproteína, la cual pues va a ser la G que se ve o se evidencia en esta imagen, la cual pues va a cubrirse por ende por la parte de nucleoproteína y de ARN genético. Entonces, que pues al momento de él inocularse en la parte sanguínea de los pacientes que anteriormente mencioné, que ya serían gatos, perros, cabras, ovejas, humanos y equinos, eh, por ende, pues como van a ser los receptores de esta enfermedad que van a presentar sintomatología, se van a incluir en la parte del ARN normal en conjunto con la parte de la fosfoproteína y la polimerasa, que cual pues va a replicar el virus a nivel sanguíneo. Por eso es tan fuerte este tipo de virus. Por ende, por otro lado, pues tiene una envoltura y una proteína de matriz que aparte pues me ayuda a ser un poco más resistente, ¿sí? Respecto a la sangre. Entonces, normalmente pues lo que hace fuerte el virus es uno pues esta glicoproteína y aparte pues que el ARN genómico y la parte del nucleoproteína me hace que el paciente se duplique o o haya una transacción o una transmisión del ARN con la propia sangre de los pacientes que van a recibir esta enfermedad. Entonces, normalmente el circuito o el círculo se propaga de dos maneras, como yo les había comentado, la parte aérea y terrestre. Entonces, la parte del murciélago pues va a ser el principal transmisor de esta enfermedad, ya que pues uno pues por la parte aérea y terrestre. Entonces, por la parte aérea puede llegar a infectar a la parte del ser humano y por ende pues a la parte de los equinos. El ser humano también puede ser transmitido o también puede ser contagiado tanto caninos o felinos o viceversa, llegado el caso que cualquiera de los dos porte la enfermedad. Por un lado, la parte terrestre, como anteriormente lo comenté, eh, puede llegar la parte del murciélago a contagiar la parte del zorrillo o la parte eh, del mapache y que por ende, pues uno, como les había comentado, puede nacer con la enfermedad o que por la parte del murciélago puede llegar a infectarse estos pacientes. Por otro lado, ellos me pueden infectar las zarigüeyas, que por otro lado estas zarigüeyas pues, me pueden infectar a pequeñas especies y que más que todo en grandes están pues la parte de los zorrillos, que es un poco más de vida silvestre, me puede llegar a afectar pues la parte de los bovinos y también pues de los equinos que ya serían pues grandes especies. Entonces, el circuito se puede repetir de esta manera, pero como tal, el principal portador va a ser la parte del murciélago. Como les comenté al principio, ellos pueden tener pues la enfermedad, pero por ende pues no son asintomáticos, pero puede ser que a largo plazo esto se convierta en algo patológico y que por ende pueden vivir menos y afectar un poco la parte como tal sistémica de ellos mismos. El virus normalmente tiene estas sensibilidades, entonces tenemos uno a los agentes físicos, a la luz solar, rayos ultravioleta y al calor. Normalmente pues a unas temperaturas más o menos de 30 grados, ellos como tal el virus tiene esta sensibilidad y por ende se pueden activar. Por otro lado, los agentes químicos, en este caso el hipoclorito, el formol y jabones, nos ayudan a eliminar el virus a nivel ambiente y con estos agentes químicos. Por otro lado, los agentes biológicos, la putrefacción, cuando están en el ambiente a partir de los rayos UV o la parte solar, y si hay algún tipo de descomposición, pues me puede llegar a generar que se haya inactividad y que sea muy sensible a esto. Y por otro lado, las enzimas proteolíticas de los jugos gástricos. Normalmente, pues hay cierta transmisión que ya más adelante pues les explico cuál sería, cómo se transmite. Si es por la parte bucal, en algunas ocasiones, pues por el ácido de los jugos gástricos o digestivos, el virus se puede inactivar por el pH. Entonces es bastante sensible. Normalmente, pues lo más común que nosotros hacemos tanto en los seres humanos, pues va a ser eh, la parte de los jabón, que es como más común, y aparte pues con el hipoclorito, que vendría siendo pues la parte del cloro, que nos ayuda pues a eliminar este virus del ambiente, ¿vale?
Entonces, estos serían los tres agentes que me pueden ayudar con la sensibilidad de este virus. Normalmente, ¿cuál sería la parte de la patogenia de esta enfermedad? Entonces, la transmisión se realiza de dos maneras. Entonces, uno, a través de la saliva o ladridos de perro a perro, como se evidencia en la imagen, o por alguna mordedura en el sitio de como tal, de cualquier parte del cuerpo. Entonces, normalmente, pues si estos pacientes muerden a los pacientes más cerca de pronto a la parte nerviosa, pues van a durar menos y por ende, pues la reacción o la parte de los síntomas se van a evidenciar de forma correcta y más rápido y puede ser que el paciente fallezca en el momento. Entonces, de pronto, si como se evidencia en la imagen, hay algún mordida a nivel como tal, ya un poco el tren posterior o la parte trasera, entonces, por ende, pues va a diseminar un poco más lento el virus hasta llegar a la parte cerebral, pero normalmente pues va muy de la mano con la parte en donde pues el paciente haya sido mordido. No solo es por los agentes que les había comentado, ya sea un mapache, la zarigüeya o la parte del murciélago, también un perro que anteriormente pues tenga la enfermedad, que le ladre muy cerca o de pronto lama al paciente o lo muerda, pues el paciente de perro a perro pues se pueda transmitir esta infección o enfermedad en conjunto pues a la parte humana. Normalmente pues el periodo de incubación que tiene esta enfermedad es después de la exposición natural, que es muy variable como les comenté. Pero normalmente el virus, pues la distancia en que recorra más o menos tiende a durar entre 3 a 6 semanas en proliferarse, pero todo depende pues del sitio donde el paciente pues haya contagiado el virus o así haya sido mordido. Pero por ende nomás tiene un rango entre 3 a 6 semanas. Normalmente los perros mueren a los 5 días después de los inicios clínicos. Este pues es bastante fuerte ya que el virus de la rabia permanece como tal en un sitio de inocuación durante varias horas y luego se desplaza en dirección por la parte de los axones de los nervios periféricos de la médula ósea. Entonces, acá hay una imagen. Normalmente, pues, la parte de los axones son las fibras nerviosas pues de cada uno de los nervios hasta llegar pues hasta el sistema nervioso central simpático y parasimpático. Entonces hablamos que el virus específicamente lo que va a incidir es uno, a los axones nerviosos de cualquier paciente y dos, pues se dirige hacia la médula espinal, específicamente pues en la parte de los ganglios a nivel de la espina, ¿cierto? Como se evidencia en la imagen. Entonces, allí va a ser pues el segundo eh, factor que se va a diseminar. Entonces, uno pues ingresa siempre a la sangre y él va a buscar los axones y en tercera instancia va a buscar los ganglios a nivel espinal. Entonces, los ganglios como tal, pues la médula perdón, cualquier vértebra, esto se evidencia de esta manera, la cual pues va a tener uno, pues va a tener los procesos espinosos y el disco vertebral en conjunto pues con la parte de la raíz y la parte ya sea la raíz ventral o la raíz dorsal. En conjunto pues en esta posición está la médula espinal que sería en la mitad, ¿sí? Entonces ahí la va a cubrir como tal la parte del procesos espinosos en conjunto con el disco. Entonces, la parte de los ganglios son como adyacentes a la parte de la médula espinal, que por ende pues se va a redirigir al sistema nervioso central hasta llegar a la parte del cerebro, ¿cierto? Entonces, específicamente les vuelvo a repetir, el virus siempre ingresa por sangre y él me va a buscar en segunda instancia pues la parte de la médula, perdón, de los axones y por ende, o por último, la parte de los ganglios espinales hasta llegar a la médula espinal o a la médula ósea. Entonces, de allí es donde se van a propagar la parte de función de glóbulos rojos blancos y la parte plaquetaria, la productora como tal. Y por ende, pues me va a migrar hacia la parte del cerebro, que sería esta posición. Entonces, una vez llegado pues a estos ganglios, va a tener mejor acceso a la parte del sistema nervioso central parasimpático y simpático. Entonces, específicamente, pues como se evidencia en la imagen, va a llegar en la parte como tal del bulbo raquídeo o en la parte como tal cerebral y en la división como tal de cada uno de los hemisferios. Y se va a
como tal a predisponer a este órgano y se va a quedar allí y lo va a colonizar. Entonces, de allí es donde se producen tantos tipos de reacciones e enfermedades de los pacientes. Entonces, lo que busca el cerebro, perdón, lo que busca la rabia específicamente es la parte cerebral de cualquier paciente. Pero por ende, antes de esto, pues tiene que recorrer lo que les había comentado, específicamente estos órganos, para llegar a migrar a la parte cerebral y colonizarla. Y por ende, pues me va a causar pues varios factores en el cual pues el paciente puede recaer. Entonces, normalmente, después de llegar a o ingresar la enfermedad, entonces, normalmente, pues aparte, no solamente pues me va a colonizar, qué es lo que busca el virus, la parte del hemisferio o de la parte cerebral, sino me puede afectar a otros órganos, específicamente a los nódulos linfáticos mesentéricos, pero puede migrar a cualquiera. Recordar que en pequeñas especies pues están los ganglios linfáticos mandibulares, escapulares, popliteos, inguinales y abdominales. Específicamente pues se redirigiría a la parte de los mesentéricos e inguinales en conjunto con los escapulares, que son como los más específicos. Y en algunas ocasiones va a afectar, después de afectar la parte cerebral o colonizar la parte del cristalino y la córnea, y por ende, pues las glándulas a nivel salival. Entonces, por eso es que aparte, pues los pacientes que de pronto ladran mucho o botan espuma, por la salida, pues ya incluye el virus, porque por otro lado, pues ya colonizó este tipo de órganos, específicamente también la parte de los ganglios linfáticos. Eh, entonces, esta patogenia se divide en tres porciones o que son tres fases que normalmente pues pasan los pacientes con una alteración con rabia. Entonces, hablamos de una fase prodronómica. Normalmente esta fase pues es una fase inicial donde el paciente te va a tener una hipertermia, midriasis y omiasis a nivel ocular, aumento pues del líbido, cambio en la conducta y también conocida como la fase de excitación o hiperactividad, que de un momento al otro el paciente está muy hiperactivo, la contracción de las pupilas se va a dilatar o por otro lado va a disminuir esa contractibilidad y por ende pues va a jugar más de lo normal, un poco más brusco, pero en este caso ya lo veríamos un poco es decir, deson- desorientado. Hablamos de la segunda fase, que es una fase furiosa. Entonces, en esta fase, el animal pues ya está extremadamente desorientado, tiende a escapar, se toma un ladrido un poco más agudo, ataca objetos inanimados, específicamente pues a paredes o espejos, y muerde viciosamente en cualquier objeto que esté sólido. Los ataques de furia disminuyen gradualmente y después de 3 a 4 días, los movimientos del animal son inciertos y pueden morir. Entonces, en esta fase, que ya pues de pronto en algunas ocasiones el paciente ya tiene de pronto un poco de demencia, ¿sí? Ya que muerde objetos inanimados y ladra a paredes, objetos que de pronto la parte de memoria o la parte como tal de los ojos crea una escena que de pronto no está. Y el paciente, por ende, pues va a generar algún tipo de alteración en esta fase. Entonces, después de esta fase, si pasan 4 días, el paciente pues por esta puede fallecer. Y hay otra fase que es la fase paralítica. Entonces, normalmente pues esta va a ser una parálisis de los músculos maceteros, de la mandíbula caída, parálisis de la faringe y disfagia, que suelen provocar una acumulación de saliva en la boca, ya que la rabia tiene un curso muy rápido y la parálisis y la incoordinación pueden ser los primeros signos en observarse. Entonces, ya en este caso me va a afectar en la parte como tal de vida del paciente, ya no va a poder deglutir solo ni comer y tampoco mantenerse mucho tiempo de pie porque me puede generar una parálisis primaria en los miembros anteriores o posteriores y por ende una cuadraplegia o una paraplegia, ¿cierto? Y ahí, en esta ocasión de la fase paralítica, el paciente puede llegar a convulsionar en este momento y allí puede perder la vida o quedar con convulsiones muy repetitivas donde el paciente se canse o va a tener algún tipo de alteraciones
de reacción después de la convulsión y puede fallecer en el momento. Entonces, por eso es ideal y tener en cuenta estas tres fases. Entonces, la primera son signos un poco más de alerta. La segunda, pues el paciente ya se va a tornar mucho más agresivo y por ende, pues puede morder y atacar. Y en la última fase, pues el paciente ya el virus colonizó la parte nerviosa, puede llegar a presentar convulsiones, aumento de la producción de saliva y por ende puede llegar a generar parálisis después de las convulsiones. Entonces, cualquiera de las tres fases, en cierta medida, el paciente pues puede fallecer. Entonces, debemos tener en cuenta pues estas tres fases que son de la enfermedad, que son pues muy importantes. Entonces, no solamente pues le puede presentar a la parte de los caninos, sino también a la parte de los felinos, en conjunto pues a la parte de las ovejas, los equinos, los cabros y la parte del ser humano. Aunque pues la parte del ser humano pues va a ser un poco más complejo el cuadro en algunas ocasiones. Pero normalmente estas tres fases son las que predispone normalmente un paciente con rabia. Entonces, llegado el caso, pues presentemos un caso de estos. Lo que se debe realizar es lo siguiente. Entonces, acá ya hablamos del tercer ítem, que va a ser control y prevención de la rabia. Entonces, ¿cómo prevenimos en sí o en general la parte de la rabia? Entonces, la vacunación canina y felina masiva son uno de los programas pues, más eficientes para reducir la presencia de rabia a nivel humano y también a nivel de los pequeñas especies. Entonces, normalmente pues en caninos eh, hay un cierto de vacunaciones, ¿vale? Normalmente pues digamos en caninos, empecemos con ellos, eh, ellos siempre se tienen que desparasitar a los 30 días de nacidos y la primera vacuna a los 45 días de nacidos. Una vez su sistema inmunológico esté pues plenamente libre de parásitos, la vacuna pues no me va a inmunosuprimir más al paciente. Entonces siempre evitar que sea primero la vacunación y luego la desparasitación. Entonces, normalmente la primera vacuna para caninos es la parte de parvovirus, coronavirus y moquillo. A los 15 días se puede poner una vacuna que se llama la penta. Son 4 en una. Entonces, en esta ocasión ya sería leptospira, moquillo, parvo y adenovirus. Y en 15 días ya sería 5 en una, que ya sería de pronto leptospira, 2 leptospiras, hepatitis, para influencia, parvo y moquillo. Y la última vacuna que vendría siendo después de esa en 15 días sería la de la tos de las perreras y la rabia, ¿sí? Entonces, un plan vacunal completo vendría siendo este para la parte o respecto a la parte de caninos, ¿sí? Que nuestros pacientes tengan un sistema inmunológico un poco más activo para combatir estas enfermedades. Lo que las vacunas me dicen es que nunca, lo que no nos dicen las vacunas es que nunca, pues en la vida, les va a dar algún tipo de enfermedad. Entonces, sí les puede dar porque es una prevención, ¿sí? Programas un poco más eficientes, pero llegado el caso que el paciente pueda tener algún tipo de esta alteración, tenga anticuerpos, cómo combatir la enfermedad y salir del cuadro crítico del paciente. Respecto a la parte de los felinos, normalmente pues ellos se vacunan a los primeros 3 meses de edad. Y antes de pues necesitamos siempre hacerle o descartar enfermedades virales como el SIDA y leucemia felina. Una vez haciéndole el test y que la respuesta en esta ocasión pues sea de pronto negativa, la primera vacuna que se le va a aplicar es una triple, que sería rinotraqueitis, calicivirus e inmunosuficiencia, que son 3 en uno. A los 15 días se pone solo leucemia y a los 15 días la rabia. Entonces, si ven, el sistema inmunológico se tiene que preparar con las vacunas propias para ellos, para que el sistema inmunológico tenga un cierto tipo de defensas. Y por último, pues se deja la rabia para combatir de pronto otras alteraciones y que el organismo ya esté un poco más fuerte con las anteriores vacunas. Nosotros controlando este tipo de alteraciones, eh,
Por ende, pues los pacientes pueden llegar a sobrevivir y a que por ende, pues controlemos un poco la parte de la rabia y aparte una prevención. Por otro lado, pues hay algunas personas que normalmente pues tienden por así decirlo, a comprar o tienen de mascota este tipo de aves silvestres, eh, o de pronto estos animales que son silvestres los tienden a cuidar o a querer como si fuera un paciente normal. Pero pues no se dan cuenta que estos pacientes pues tienen gran cantidad de enfermedades, que no solo pues la rabia puede ser zoonótico, sino de pronto algún tipo de virus, anemia o otro tipo de alteraciones. Entonces, uno pues de la prevención es que estos animales pues permanezcan en su vida silvestre y que de pronto pues no los incluyamos en nuestro círculo de vida social en conjunto con otros pacientes de casa para que pues minimicemos la enfermedad. Normalmente pues si un animal no vacunado muerde una persona a otro animal, se sospecha de rabia, pues existen dos alternativas. Entonces, uno, pues el paciente no tenía ningún tipo de vacunación y puede ser que el paciente viva en campo y pues en esta ocasión la parte del murciélago, el zorrillo o las zarigüeyas pues tienden a tener más contacto con ellas y pueden contagiarse pues de rabia. Y pues esto, como les había comentado, es zoonótico y afecta a la parte del ser humano. Entonces, van a existir dos alternativas. El sacrificio de forma inmediata. Como les dije, es algo zoonótico que se transmite también por el ladrido, por la saliva, estornudos, y la otra es por mordedura directa en cualquier parte del cuerpo. Entonces, normalmente para nosotros confirmar este diagnóstico de rabia, en cualquier paciente canino, felino, equino, bovino, cualquier otro, se debe remitir pues al laboratorio en que le haga una detección de anticuerpos fluorescentes en la parte de los hemisferios. Como les dije, ya cuando el paciente tiende a tener estos comportamientos de convulsiones o parálisis, pues me indica que pues la fase está de pronto inicial y que puede tomar vuelo y por ende pues la enfermedad migra a la parte cerebral. Entonces ella se va a depositar en la parte del encéfalo o la parte de cualquier hemisferio y por ende, pues por eso se remite la cabeza del paciente. Eh, y si el virus pues no se encuentra en la parte cerebral y tampoco se encuentra pues en las ganglias salivales y el individuo mordido no sufre pues de pronto exposición al virus. Entonces por eso hay que tener en cuenta mucho las sintomatologías con que va a llegar nuestras mascotas, ya sea pues uno al consultorio o un caso de rabia que tengamos. Entonces, normalmente la cabeza de los pacientes siempre se remite para descartar este tipo de enfermedades. Normalmente, pues las microclonas a nivel cerebral se van a ver de pronto un fallo de estas porque pues el virus se va a alimentar específicamente de la parte del hemisferio. Entonces, llega el caso, pues que si no se encuentran, pues el individuo que de pronto fue mordido por ese tipo de pacientes no tiene la enfermedad, pero por ende, pues lo ideal pues sería descartar. Por otro lado, pues los pacientes que tienden a tener este tipo de sintomatologías, como les había hablado de la primera fase que se llama prodronómica, que es donde empiezan a tener cuadros febriles, incoordinaciones, aumento de líbido, mucha hiperexcitabilidad. Entonces, lo que debemos hacer es dejar pues aislado al animal durante unos 10 días a ver qué tipo de comportamiento recibe y pues no tener contacto con el paciente, ni de gente a gente o con otros animales, sino totalmente pues en cuarentena. Y si allí pues presenta algún tipo de signología, lo que debemos realizar pues es el sacrificio del paciente y como les había comentado, eh, remitir el paciente o la cabeza al tipo de laboratorio. Normalmente para controlar este tipo de alteraciones, tanto como médicos como propietarios debemos informar pues al ICA ALICA, el cual pues, o una entidad de salud pública que me indique, o lo que yo le estoy haciendo pues es reportando que hay algún caso de rabia en la zona donde se encuentra, entonces lo ideal pues es poner en esa zona de pronto de propiedad roja, por así decirlo, para que hagan un control masivo de la enfermedad, ya que pues normalmente pues esta está bastante erradicada, pero hay algunos casos que como tal lo ameritan y por ende por la vida salvaje, que por esa vida salvaje el paciente esto tenga contacto con ellos y por eso se van a contagiar de esta enfermedad.
Entonces, normalmente pues siempre tenemos que informar a al ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, para tener un control respecto a esto, ¿sí? Eh, y que los pacientes, por ende, pues puedan salir adelante y que otros pacientes no jueguen en riesgo tanto la vida de ellos como nosotros los seres humanos, porque no todos los propietarios pues conocen este tipo de enfermedad o piensan que de pronto solo les da animales. El manejo clínico en casos pues de rabia, entonces normalmente pues en clínica de pequeñas especies a los animales, lo ideal pues siempre como anteriormente les mencioné, sería pues sacrificarlos y pues mandar la cabeza pues a registro, a registro de un laboratorio para el control de la enfermedad. ¿Vale? Como tal, no en pacientes, pues no hay una cura que yo les diga que nos pueda controlar cualquier tipo de signos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente pues estas alteraciones eh, que se realizan por parte de de más que todo pues de caninos o felinos, esto tienden a generar las fases que anteriormente les dije rápidamente. Empiezan a convulsionar, salpicar mucha saliva por cualquier lado, o de pronto tienden a morder porque ellos causan un delirio e hiperexcitabilidad, ¿vale? Pero llegado el caso que a nosotros los seres humanos, ya sea porque de pronto, y a los médicos veterinarios que posiblemente podemos confundir ese caso como un tipo de intoxicación, ya que bota babasa, normalmente genera pues incoordinación al caminar, ¿sí? No se logra mantenerse en pie. Entonces debemos siempre pues tener cuidado, utilizar guantes y de pronto máscaras para de pronto este tipo de casos, ¿cierto? Y cuidarnos más que todo la salud como médicos y como propietarios. Entonces, para los propietarios o a nosotros los seres humanos, de pronto, ¿cuál sería el manejo clínico? Entonces, a nosotros no se nos puede administrar la parte de corticoides porque está contraindicada. En conjunto, pues no debemos utilizar suturas en heridas abiertas como ocasionadas por algún tipo de mordedura. Entonces, los corticoides o los glucocorticoides, normalmente pues estos glucocorticoides tienden a inmunosuprimir la médula ósea y como les comenté anteriormente, el virus ingresa a la parte de los ganglios espinales en conjunto pues con esta o la parte medular y si está el virus allí, por ende el cuerpo se va a inmunosuprimir el doble y el virus puede viajar mucho más rápido o puede coger fuerza para alimentarse como tal de la médula espinal. Entonces, por eso están contraindicados. Ayudan a desinflamar o a generar pues algún tipo de reacción alérgica a este de pronto caso de rabia, pero los pacientes pues estarían contraindicados en la parte de glucocorticoides. Lo otro que debemos estar completamente seguros que los pacientes no vayan a caminar o a generar de pronto algún tipo de movimiento. Entonces, me explico. Les comenté que cualquier tipo de mordedura también pasa en humanos. Muerden al paciente cerca a la parte cerebral, tienen menos posibilidades de vivir, que en cambio si lo muerde de pronto en una piedra, perdón, en una pierna, el virus va a tener más recorrido para llegar a la parte cerebral y por ende, pues, estas microclonas empiezan a deteriorar la parte del hemisferio derecho o izquierdo. Entonces, por eso es importante que de pronto si sospechamos de un caso de rabia en animales y por ende pues antes estuvimos en contacto con estos pacientes, guardar reposo absoluto para que la parte de circulación o de pronto de réplica a nivel interno pues sea mucho más lenta, que no me indica que no vaya a morir el paciente porque de pronto lo mordió el paciente en el pie. Entonces, si disminuimos el movimiento de este tipo de personas, va a ser más lento el proceso para que él me colonice la parte del encéfalo de los pacientes. El otro que les había comentado, el virus es sensible a la parte de jabones, a hipoclorito y a la parte eh, de formol, ¿sí? Pero entonces como es una herida abierta, pues no puedo agregar grandes cantidades de pronto de hipoclorito y formol porque puedo llegar a intoxicar a mi paciente, ¿cierto? Entonces lo ideal pues que es el menos riesgoso, pues lavar esa herida con bastante jabón para disminuir de pronto el tipo de rabia que haya penetrado en la piel por algún tipo de mordedura. Entonces, siempre realizar un buen lavado con bastante agua y jabón en el área donde
la mascota pues mordió al paciente. Entonces, por otro lado, pues se puede utilizar jabón de ropa o detergente. Si de pronto pues no hay jabón de pronto para lavarse las manos, se puede agregar este tipo de jabones que me ayudan a eliminar y que el virus puede ser sensible. Normalmente pues dejar actuar el producto 5 minutos para que la parte de los virus que quedaron a nivel superior se puedan inactivar y por ende pues sea más fácil que el paciente salga. Entonces, en esta ocasión hay dos tipos de tratamientos en este tipo de inmunoglobulinas antirrábica o suero antirrábico, que normalmente se muestra el vial de esta manera, que son de uso humano y por ende siempre tienen que estar bajo una cadena de frío. Si de pronto estas antirrábicas están en una temperatura ambiente, se pueden inactivar este suero antirrábico y por ende pues no le va a hacer absolutamente nada a nivel sistémico. Entonces, hay dos que sería la parte de inmunoglobulina antirrábica o suero antirrábico de origen equino. O hay otro que se llama la inmunoglobulina o suero antirrábico de origen humano. Entonces, normalmente, pues, como les había comentado, el virus a nivel sistémico de los animales se puede llegar a confundir con una intoxicación. Pero hay otro virus antirrábico que es plenamente pues de origen equino que me ayuda a contrarrestar de pronto los sintomatologías, pero pues no quiere decir pues que no sea mortal o que los pacientes pues se salven, sino que pues acá lo nombro. Normalmente pues las dosis en humanos o la recomendable es 40 unidades internacionales por kilo en una sola aplicación y la mayor cantidad posible debe ser infiltrada alrededor del sitio o en la mordedura y el resto de la legión glútea a nivel intramuscular. Entonces me explico, si el paciente mordió al humano en la rodilla, tengo que hacer varias infiltraciones, según esta dosis, ¿cuánto me haría en total? Supongamos 2 ml. Entonces, 1 ml lo reparto alrededor de la herida de forma subcutánea para que pues por ende se vayan a activar un poco el circuito de la rabia y no me vaya a migrar de forma rápida y correcta a nivel cerebral. Entonces, si llegaba el caso, el otro ml lo podemos aplicar vía intramuscular directa para que quede la dosis completa y total reposo absoluto de los pacientes para no generar de pronto que el virus como tal abarque todo el sistema inmunológico de los pacientes y por ende pues me llegue al sistema nervioso central parasimpático o simpático, dejando pues algún tipo de desastres o desórdenes a nivel sistémico. Entonces, como tal, manejo clínico de la rabia. eh, Siempre pues enjabonar cualquier tipo de heridas, dejar actuar un poco, aplicar si ustedes quieren un poquito de cloro o hipoclorito o formol, llegado al caso, pero normalmente pues el formol si se aplica en heridas abiertas en humanos o tanto en caninos pues me puede generar intoxicaciones. Entonces lo ideal pues sería tener en cuenta eso y prohibido, llegado al caso. O en dosis prudentes para que el paciente pues no tenga alteraciones, me refiero a la parte del humano. Una vez pues tengamos contacto pues con estos pacientes, lo ideal pues siempre pues es cortar la cabeza y mandarla al laboratorio para que mire las microclonas a nivel cerebral o periférico y que me confirme que el paciente tenía rabia. Esa sería la única manera diagnóstica para yo indicar de forma correcta con un informe a un propietario que el paciente pues tiene rabia. Normalmente, pues, ¿cuál sería el papel, pues, de la comunidad en prevención y control respecto a caninos y felinos? Entonces, como les comentaba, los pacientes, pues, no deben criar o tener en cautiverio o de pronto hacer alguna reproducción con la parte de los zorrillos, zarigüeyas, mapaches, en conjunto con murciélagos, ya que pues de pronto los murciélagos son un poco frutíferos, lo ven de pronto o lo vemos nosotros como pacientes que son inofensivos, pero si ellos los muerden, pues ya me indica que el paciente ya tiene la enfermedad inactiva o de pronto un poco menos patológica como la tendría otro paciente o hasta el ser humano. Entonces, contraindicado completamente la crianza de pronto de estas pacientes silvestres en casa, ya que recordar que los pacientes pues vienen con la enfermedad y que esto me puede llegar a afectar la vida tanto de otras mascotas en casa o hasta la mía como propietaria.
Entonces, una vez de pronto llegado el paciente tenga este tipo de enfermedades, lo importante pues es avisar o informar a entidades. Entonces, anteriormente les había comentado pues que el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, ayuda mucho respecto a este tipo de casos para ayudar, para pues hacer como un microestudio de la zona donde se propagó. Entonces, uno, pues este estudio puede ser que los pacientes no estén vacunados con ninguna vacuna, consuman comida de sal o de pronto comida de lo que ellos consumen normalmente al almuerzo y que por ende pues están expuestos a otros pacientes, que si el paciente sale de la casa o de pronto sale del apartamento a a un lugar exterior donde pues haya de pronto contacto con estas especies. Entonces, y si no tiene buena vacunación el paciente, si lo muerden o de pronto le estornudan o por la saliva, recuerden, entonces pues se pueden contagiar. El otro que debemos informar es el Instituto Nacional de Salud. Normalmente pues ahí es donde se envían la parte de las causas de los pacientes para el laboratorio confirmar que sea un caso de rabia. Entonces, si es un caso de rabia, normalmente, ¿qué hace pues estas instituciones? Hacen un marketing para saber hace cuánto se vacunaron los pacientes con rabia o cuáles de todos los que viven en el sector los pacientes están vacunados al día y desparasitados, ¿sí? Y que por ende, aparte pues de los propietarios a nivel como tal de pastos verdes, si hay algún tipo de contaminación, que estos los animales silvestres se estén acercando mucho más y que por ende pues no haya algún tipo de control de esta parte de estas especies en conjunto pues con la parte de los felinos o caninos. Por otro lado, como les había comentado, siempre va a ser importante la vacunación cuando están en pequeños en fase de crecimiento y completar y al año siempre repetir cualquier tipo de vacunas. Y lo otro es que si un paciente pues tiene este tipo de alteraciones, el mejor amigo pues de nosotros va a ser el médico veterinario, que seríamos pues nosotros. Entonces nosotros pues vamos a guiar a los propietarios uno, pues si ellos no tienen conocimiento alguno de este tipo de entidades, nosotros los encargados de informar a estas entidades y llevar un control. Entonces, si yo hago eso con el paciente que posiblemente tenga rabia, puedo estar salvando vidas, en este caso a otros pacientes, pero pues estoy arriesgando la mía. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que debemos tener unos guantecitos, una bata y una máscara por si el paciente llega a estornudar, pues el virus no vaya a pegar directamente a nuestros ojos o boca o hacia nuestros poros que se pueda absorber y por ende podemos presentar la enfermedad. Entonces, lo ideal pues llevar al médico veterinario, contar pues la verdad en conjunto si somos propietarios, hablar si de pronto se le administra algún medicamento, hace cuánto pues no generalmente pues produce pues vacuna o la desparasitación de la misma. Entonces, lo ideal siempre pues es ir al veterinario, hablar con la verdad con el propietario en conjunto y llegar pues a tener unas mejores razones. Entonces, la única manera pues de nosotros tomar esa decisión es que el paciente pues con esta sintomatología presente incoordinación, mucha saliva, ¿sí? Tener en cuenta pues y en cuarentena a estos pacientes que posiblemente son sospecha, pero para ellos pues no hay una cura en específico, ¿vale? Lo ideal pues sería siempre descartar y dormir a estos pacientes para cuidarnos la vida como profesionales y como propietarios y a otros pacientes. Ujú. Y pues esto sería todo respecto a la clase de rabia. Ahora vamos a pasar pues a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase o si quiere compartir de pronto algún caso clínico que les haya sucedido, lo pueden realizar. Recuerden que el chat también está activo por si quieren hacer algún comentario. Me preguntan por el chat, el suero que mencionó solo funciona en humanos, también sirve para ambos. Entonces, como les comenté, hay uno que es específicamente para quinos o grandes especies y el otro pues es para humanos. Entonces, ahí hablé de dos sueros o de dos eh,
inmunoglobulinas antirrábicas, que sería para la parte de equinos, y de otro que es de origen humano. Entonces, normalmente pues es como unas autovacunas que me ayudan a la parte pues del momento para prevenir la parte de este tipo de rabia. Pero normalmente pues para controlarla en humano tenemos que aplicarnos la vacuna antirrábica que nos ayuda a disminuir la enfermedad y que no migre a nivel sistémico, me refiero a la parte del sistema nervioso central y pueda llegar pues a la parte cerebral. Pero entonces esto es para ayudar a controlar este tipo de alteraciones. Porque si nosotros ya empezamos con esas tres fases que les mencioné, con delirio, parálisis y de pronto convulsiones, normalmente pues la probabilidad de morir en los humanos pues es bastante alta. Aunque pues en las últimas épocas pues esa ya ha radicado bastante, ¿cierto? Y se ha controlado más que todo en las especies silvestres y vacunando a los pacientes para protegernos a nosotros. Llegado el caso en la mordedura, más que todo en humanos, como les comenté, solamente lavarlo con jabón y llegado el caso, aplicar una solución de hipoclorito, pero diluida en agua. ¿Por qué? Porque como les había comentado, el virus es sensible, de pronto pues al jabón se inactiva y por ende pues no me va a migrar. Entonces, lo ideal, pues, no es de pronto si está en carne viva, por así decirlo, no suturar la herida, sino lavarla de forma inmediata con jabón, preparar una solución con hipoclorito, eh, que de pronto no quede tan fuerte para no quemar o que generemos una quemadura secundaria en lo mismo. Entonces, por ende, pues, se puede aplicar para inactivar el virus. Pero sí o sí, pues la paciente o el paciente del ser humano tiene pues que ir pues a un centro médico para que le aplique la vacuna alrededor de la herida y la otra es a nivel intramuscular, el restante. Me preguntan, realizan otra pregunta. En la parte que mencionó sobre la vacuna antirrábica, para las personas que son mordidas por un perro, que no sabemos si tiene o no vacunas, ¿cómo es eso de colocarle la vacuna en la parte donde se ha mordido? Si eso no es, ¿como así? Bueno, normalmente cualquier tipo de alteraciones que de pronto tú sientas, normalmente pues si tú tienes un caso de rabia en tu clínica, eh, como les dije, nosotros lo podemos enmascarar en la parte de si fuera de pronto algún tipo de intoxicación, ¿cierto? Entonces, para nosotros saber que es 100% un caso pues de rabia, lo confirmamos enviando la cabeza del paciente a un laboratorio en donde le examinen la parte cerebral o la parte de hemisferio. Entonces ahí se van a encontrar las microclonas y te van a decir como que, oye, si era rabia, ¿sí? Pero entonces, para actuar de forma rápida, si nosotros pensamos en un caso como las actitudes que les comenté y las fases, normalmente esto, en la parte donde te haya mordido el paciente, llegado el caso, si no, pues te mordió. Entonces, como te digo, lavar la herida muy bien, ¿cierto? Eh, si nosotros como de pronto primera instancia como médicos veterinarios lo que vamos a hacer pues es canalizar el paciente. Si tenemos pues estas vacunas de uso humano se pueden aplicar para ayudar a disminuir de pronto el riesgo de que el virus migre a nivel cerebral, ¿sí? Pero entonces la vacuna antirrábica debe ingresar en el sitio donde donde mordieron a nosotros los humanos una porción y la otra va directamente en la parte intramuscular, ¿sí? O de pronto hay algunos médicos que manejan la parte de llegado el caso que lo muerdan del tren posterior hacia abajo, aplican la vacuna en todo alrededor del ombligo para que la parte como tal a nivel del tronco hacia arriba pues no me vaya a migrar el virus y me vaya a controlar, que no tenga una fase como tal rábica o como les había mencionado, fase furiosa o fase paralítica. Entonces, por eso es importante minimizar la parte de movimientos a nivel de nosotros los humanos o los médicos veterinarios. Me comentabas algo de la mano. eh,
Entonces, si lo mismo, si te mordieron en la mano, hazte un buen lavado y vas a un centro humano y ahí te van a aplicar la parte alrededor en la zona donde te mordieron, ¿vale? Y aparte, pues para ayudar a contrarrestar las fases, pero pues esto es de alto riesgo. Algunos propietarios no saben el riesgo de que la rabia pues es algo zoonótico y que es algo muy grave para nosotros y también para los pacientes. Y que llega al caso los pacientes tengan la enfermedad eh, en la zona como tal, en la casa o en el ambiente, pues ahí puede quedar latente el virus. Como les dije, él puede ser sensible, pero puede permanecer en algunos sitios. Y es más en casa si de pronto no llega pues algún tipo de luz solar o rayos UV, entonces pues el virus queda latente. Entonces por eso es importante informar tanto al ICA o como tal a al Instituto de Salud Nacional para decir como que, oye, acá hay un caso de rabia, tenemos que hacer pues una buena inspección y un buen tipo de tratamiento. Em, Comentan que en Ecuador la Agencia de Agrocalidad rige la investigación de enfermedades que deben ser reportadas en el caso de rabia bovina y envían pues la cabeza o la parte cerebral de los pacientes y que sí se han visto casos. Entonces, claro, entonces en algunos otros países, como les digo, bueno, acá pues en Colombia está el ICA, que es el Instituto Colombiano Agrícola o Agropecuario, nos ayuda pues con estos tipos de casos. Llegado el caso, pues se puede con algún instituto de Nacional de Salud para reportar, ya sea pues de uso humano, que es para reportar, como les digo, es algo zoonótico. Entonces me comenta o me comparten su compañera que en Ecuador pues es la parte agrícola de calidad que rige para ese tipo de investigaciones. Y lo mismo, o sea, no solamente pues en pequeñas especies, sino en grandes, tienen que enviar pues una parte del cerebro porque es la única manera para nosotros descartar que tengan la enfermedad y pues para ser controlada, ¿vale? Y pues para la prevención, siempre pues el plan de vacunación. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta o quiere compartir algo? Lo pueden realizar. Me comentan, yo estuve en una captura de murciélagos y a un compañero lo mordió un murciélago, pero no había estado contagiado porque se realizó todo tipo de pruebas. Gracias a Dios, él está bien hasta la actualidad. Lo que sí noté es que hay varias colonias ahí que son fructíferos, perdón, que no solo son fructíferos, sino también hematófagos. Ujú. Entonces, como les había comentado, estos son portadores de pronto naturales que son asintomáticos. Entonces, como les dije, ellos, algunos, la madre puede ser de forma vertical, transmitirles las enfermedades y ellos ya nacen con esa enfermedad que no son asintomáticos, perdón, que son asintomáticos. Y en algún fase del tiempo, pues ellos pueden presentar este tipo de patologías y este tipo, pues, de alteraciones y pues como les había comentado, hay un circuito de paz de parte aérea y terrestre, que normalmente pues los murciélagos son como tal el principal causante de este tipo de rabia, pues casi en todo el mundo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, aunque a algunos les parezca pues muy bonitos, o que de pronto algunos son fructíferos, como tú dices, no todos son así, y por ende pues pueden llegar a contagiarnos. Entonces por eso es importante tener mucho cuidado con este tipo de animales, y como tal pues estar
muy pendientes a las sintomatologías que presenten, no solo en el momento, sino más adelante. Y pues me alegro que tu compañero esté bien, porque como les menciono, es una enfermedad pues zoonótica que pueda llegar a terminar la vida de nosotros en instantes y que podemos pasar por las mismas tres fases que les comenté o la patogenia de la enfermedad que nos pasa absolutamente a nosotros los humanos, sino que pues en nosotros ya hay un poco más de control, ¿vale? En cambio, pues en algunas especies, pues esto ya es como tal algo crónico y que por ende normalmente o lo que debería hacer, pues es eliminar el factor principal o hacer la eutanasia completa del paciente para llegar a erradicar de pronto el tipo de enfermedad. Me comenta que si hay algún tipo de artículos de investigaciones con síntomas de murciélagos, que hace meses revisamos algunas investigaciones y no se ha visto, ya que solo mencionan los reservorios del virus y que son, claro, mira, yo tengo, bueno, normalmente pues en la clase, con mi asesora yo les comparto las diapositivas para que ustedes pues las tengan y en conjunto pues el material adicional para que ustedes miren algunos artículos y libros donde mencionan pues este tipo, lo que les acabé de mencionar, como tal pues como para reforzar. ¿Vale? Y pues si ustedes quieren también los certificados o la clase grabada, también pues lo pueden hacer con mi asesora. Entonces, sí hay varios artículos donde mencionan, como les mencioné, tanto no solo la parte de los murciélagos, sino la parte pues de la parte de las zarigüeyas, los zorrillos o la parte de los mapaches que son portadores asintomáticos de esta enfermedad. Vale, muchachos, entonces si no hay más preguntas, como les comenté, recuerden pues que yo les paso todo el material. Y pues espero que tengan una feliz noche y espero verlos en otra oportunidad. Eh, Me preguntan que si las personas tienden a la fobia al agua. Claro, es que mira, normalmente pues en animales ellos tienen las fases que te mencioné. Entonces hay una fase, normalmente pues en nosotros los humanos, perdón, en la parte de los pacientes, que es la fase furiosa, entonces ellos no ven, ¿vale? Entonces, no es que no vean, sino que como tal, tienen una incoordinación total en la parte cerebral o el sistema nervioso central, pues eh, hace que de pronto ellos no vean. Entonces, por ende, se tienden más furiosos al momento, pues de pronto ellos ver alguna pared, tienden que de pronto la va a atacar o va a hacer algo. Entonces, en los seres humanos pasa lo mismo, pero entonces con objetos, no solo con la lluvia, sino que de pronto con cualquier otro tipo de de líquido, ¿sí? Entonces, no es que les tengan fobia al agua, sino normalmente, pues al momento de ellos tomar o que sientan que algo les cae, entonces lo sentimos como amenaza. Entonces pasa ese tipo de incoordinación por a nivel del sistema nervioso central, crea que eso es como algo enemigo que nos va a hacer daño. Entonces, a los pacientes, me refiero a la parte de los animales, entonces al momento de esa incoordinación, ellos sienten que cualquier tipo de objeto inanimado o sombra los va a atacar. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo con cualquier líquido o de pronto, así sea de pronto con un objeto inanimado, sentimos que de pronto es algo invasivo, algo vacío para nosotros y que nos va a hacer daño. Entonces son acciones y reacciones que genera el sistema nervioso central y el cuerpo para generar este tipo de patologías o de pronto reacciones que tenga el ser humano, pero son efectos secundarios a la enfermedad. Bueno, muchachos, entonces que tengan una feliz noche, espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia. ¿Listo? Que tengan feliz noche.